Así que vamos a enfocarnos ya en nuestras topologías. Entonces, la topología, el concepto de topología, para que nos quede claro, es que es la forma como está organizado, tanto física como, ay, perdóname que creo que alguien ingresó, tanto física como, tanto física como en software, porque obviamente así ya de aquí en adelante, cuando estamos hablando ya de nuestros sistemas de información, estamos hablando de parte física y parte de software. Entonces, exactamente, tenemos que mirar cómo va nuestra topología tanto física, que físicamente pues qué es lo que tiene nuestra red, el cableado, la canaleta, el switch o el hub, ¿cierto? el, el acceso a internet, eso es lo que tenemos físicamente en nuestra red, ¿cierto? Pero también debemos mirar cómo es la parte del software, la parte lógica, qué características, lo que yo les hablaba ayer, ¿cierto? Que debemos tener en nuestra red, de pronto si es doméstica, no tanto porque pues la mayoría de redes domésticas son automáticas, o sea, tenemos IP automáticas. Ahorita miramos cómo determinamos que una IP es automática. Entonces, cuando nosotros decimos que una IP es automática, pues la genera el mismo sistema, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos una IP fija, ahí sí ya debemos entrar en unos parámetros de configuración, que es a lo que se refiere. Lógicamente, ¿cierto? Lo que nos dice qué características debe tener, que es así ya nuestra parte de hardware, ¿cierto? Entonces la parte de física de nuestra topología es la parte del cableado, de canaleta, del switch, del computador, ¿cierto? Todo eso es la parte física. Y la parte de hardware, de software, ya es mirar qué características queremos, exactamente lo que acabamos de decir, si queremos una IP fija, si queremos una IP dinámica, que es la que es automática. Entonces, en eso sí. Esto lo alcanzamos a ver ayer, pero pues igual les doy este bosquejito. Mira, ahí tenemos una red LAN, ahí tenemos la red de redes, tenemos la red en bus, mira, esta es la que tenemos acá, y acá tenemos una red metropolitana y una, bueno, ¿listo? Entonces, como el dibujito antes de entrar al preámbulo. Aquí ya tenemos las topologías de red más usadas, ¿cierto? Igual ayer las vimos, hoy vamos a ver ya en concepto cada una de ellas, cuáles ventajas y desventajas. Entonces, la topología en bus, mírala. Topología en anillo, ¿cierto? Va conectado un equipo tras otro en forma circular. La topología estrella, ¿cierto? De un nodo principal salen sus eh, cada una de sus ramificaciones. Entonces, pues ya vamos a ver qué ventaja nos presenta esto. La topología en estrella extendida también se maneja mucho por seguridad. La topología en árbol, es esta que tenemos acá. Y esta es la que, espérate para que la puedan ver. Voy a reducir un momentico este acá para que lo podamos ver que nos quedó ahí. Listo. Nuestra topología, esta es topología en árbol o jerárquica, que tiene más o menos el mismo nombre, y la topología en malla, que en esta sí hablábamos que todos los nodos van unidos entre sí. ¿Listo? Continuamos. Entonces ya iniciamos con lo que nos permite una topología. Entonces, exacto, ahí nos dice que debemos mirar exactamente en la topología, exactamente elegir cómo queremos, o sea, costos, necesidad de qué, de cómo queremos entrelazar los nodos, la tolerancia a los fallos también, o sea, en cada una de ellas vamos a ver qué fallos se pueden presentar. Entonces yo como usuario pues debo determinar si se me presentan esos fallos, qué tan grave sería. ¿Listo? Topología en bus, aquí es donde entramos a mirar ya nuestra topología en bus. Mire, esta es la conexión de una topología en bus, ¿cierto? Aquí ya tenemos exactamente cómo va ubicado el sistema de nuestra topología. Esa es nuestra conexión. Entonces acá que nos dice que los nodos se conectan formando un camino de comunicación y direccional con puntos de terminación en,
o sea, en cada uno de sus terminales. Mira, son estos puntos que estamos hablando acá, ¿cierto? Aquí va como quien dice su canaleta y van saliendo puntos, pero por ese mismo van saliendo los otros, ¿listo? Entonces a eso se refiere con sus puntos de terminación. Cuando una estación transmite, la señal se propaga en ambos lados del emisor hacia todas las estaciones conectadas al bus hasta llegar a las terminaciones del mismo. Asimismo, cuando una estación transmite un mensaje, alcanza a todas las estaciones. Por esto recibe el nombre de bus. Acá también en el dibujo podemos observar, si ves que él transmite en ambas direcciones. Acá tenemos un ejemplo, si ves cómo va conectado. Él lleva su cablecito y ahí va a cada una de las terminales. Acá nuevamente. ¿Qué nos dice que es lo que caracteriza nuestra, pues cualquiera? La tarjeta red, que ayer lo hablamos, ¿cierto? Nuestra tarjeta red tanto eh, para red LAN como para red Wi-Fi. Ahorita vamos a ver un ejemplo que les quiero mostrar cuál es la diferencia entre las dos. Ayer les decía yo que la estabilidad de la red de la tarjeta red por cable siempre es, digamos, un 80% estable. La otra siempre tiene sus puntos de caída, ya lo verificamos porque y hasta a veces inclusive hasta más. Acá tenemos como el terminal que va para nuestra topología en bus. Ahí nos dice que el terminal, el conector BNC y el cable coaxial, que es por el que está realizándose la conexión. Las ventajas. Entonces aquí exactamente, acá es donde tenemos ya que nosotros cuando queramos instalar o cuando necesitemos recomendar un tipo de red, verifiquemos exactamente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Entonces, en ventajas, ¿qué me dice? Permite aumentar o disminuir fácilmente el número de estaciones. Sí, pues se amplía el nódulo central. ¿Listo? El fallo de cualquier nodo no impide que la red siga funcionando normalmente. ¿Cierto? Pues digamos entre comillas, ¿no? Porque si ya se nos falla es el nódulo que va al central, pues ahí sí ni modo, hasta ahí llegó. Aquí no lo está hablando, ¿sí? Cualquier ruptura en el bus impide la operación normal de la red. ¿A qué nos referimos cuando decimos el bus? Espérame que se me fue. Acá, en ¿sí? Si hay alguna ruptura, hasta ahí llegó el procesamiento de nuestra información, porque acuérdense que todo esto me está transmitiendo para todos. Entonces, si hubo alguna ruptura, es como si yo tuviera un tubo de agua y se rompió. Hasta ahí nos llegó la transmisión de esa información. ¿Listo? Seguimos con otra desventaja. El control de flujo de información presenta inconvenientes debido a que varias estaciones intentan transmitir a la vez y existe un único bus, por lo que solo una estación logrará la transmisión. Exactamente. Puede colisionar, ¿sí? Cuando todos de pronto estamos realizando un proceso a la vez, entonces puede pasar exactamente que la red nos colisione y nos deje, exactamente, no nos deje transmitir a todos, sino en lapsos de tiempo. Eso ha sucedido mucho. No sé si digamos en algunos se han intentado vincular a veces a una página de esas del Estado cuando cuando están haciendo sus procesos de vinculación y contratación, que las páginas colapsan, ¿cierto? Que no, sencillamente unos pueden ingresar y otros no. A veces sucede eso por el tipo de topología que se tiene en esas, o sea, donde está el servidor de esas bases de datos. La topología en anillo, como su nombre lo dice exactamente, pues acá no lo tienen tan circular, pero pues más o menos es así, ese es el sistema, o sea que va en forma circular, o pues en esta forma que va, es digamos indiferente, pero pues tiene que ir exactamente un equipo conectado a otro, más o menos en forma circular. Entonces dice exactamente que se conecta un host con el siguiente, y pues por ende el último se conecta con el primero, que es cuando ya termina el, el ciclo de ese anillo. Entonces, no es muy segura, al igual que la topología en bus. O sea que ahí ya tenemos
que la topología en bus y la topología en anillo no es que tengan mucha seguridad, ¿cierto? Son exactamente por costos, son asequibles, pero no es que sean las más recomendadas. ¿Cierto? ¿Cuál es la ventaja? Dice, esta permite aumentar o disminuir el número de estaciones sin dificultad. Exactamente, pues se amplía lo mismo, como van conectados unos a otros, pues ahí se amplía el este. La velocidad dependerá del flujo de información. Cuantas más estaciones intenten hacer uso de la red, más lento será el flujo de la información. Exactamente, lo que acabamos de hablar con la topología en bus también. ¿Sí? Entre más conexiones tenga nuestra red y todos estén realizando el proceso, más lento va a ser el, el flujo de información. Y nos presenta también las desventajas. Mira, una falla en cualquier parte bloquea toda la red, ¿sí? Lo mismo que el de bus. Mira, digamos, acá se rompió, ¿cierto? Inmediatamente ya nos quedó nuestra red sin comunicación, ¿cierto? Entonces ahí es donde nos toca tener exactamente cuidado cuando nosotros estemos realizando un montaje de estos. La topología en estrella. Todas las estaciones están conectadas a un nodo central, el cual se encarga de controlar las comunicaciones de la red. Permíteme un momentico que creo que se conectó un compañero. ¿Listo? Entonces, ya vimos nuestra topología en bus y en anillo, ¿cierto? Que nos decían que no son tan recomendables por el, el índice de fallas que pueden tener. Entonces, la colisión de información sobre todo, o sea, que se nos saturan y simplemente van a poder transmitir unas y otras no por el sistema que manejan. Entonces, vamos con nuestra topología en estrellas. Me dice que esa, como su nombre lo dice exactamente, sale de un nodo control, nos salen y se desprenden cada una de las estaciones que nosotros queramos tener. Dice que es la más segura, pero que es una de las más seguras, pero asimismo es muy costosa. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos nuestras topologías, tanto nos vamos a devolver un poquitico para que observen bien las diferencias, ¿cierto? Si nosotros miramos nuestra topología en bus, mira o sea, va a un nodo central y de ahí se van sacando las otras, pero pues lo que decíamos, nos llega a ver una falla acá, sobre todo en este nodo, porque si la falla fue acá en este nodo, pues ese nodo no transmitió más y listo, no hay problema. Pero cuando la falla está en el nodo principal, ¿qué pasa? Eso pasa, alguna falla, algún cable o alguna cosa nos molestó acá, entonces ahí sí vamos a tener el inconveniente porque toda nuestra red nos va a quedar molestando. ¿Cierto? Mira, ahí la vemos exactamente, mira cómo va nuestro sistema de bus y cómo va llegando ahí. Pues por ende exactamente como yo mando un solo cable, mira, por allá y simplemente en cada una de ellas me voy conectando, pues obviamente por eso es económica. Aquí nos pasa lo mismo en la de anillo. En la de anillo pues va pasando el cable y se va conectando la una a la otra. Pero en la estrella exactamente, mira, del nodo principal me van saliendo cada una. Entonces, ¿qué me implica? Más costos en cableado. Obligatoriamente tengo que tener un switch, que era lo que hablábamos ayer. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de nuestro switch, que es el que sale del router? ¿Cierto? Cogemos un cable de red, lo conectamos a nuestro router que nos entrega nuestro proveedor de internet, que decíamos que el de menos capacidad es de 8 puertos. Entonces para esta sí tenemos que tener nuestro hub y de nuestro hub o de nuestro switch salen las conexiones que nosotros necesitemos para cada uno de nuestros computadores o en el caso, como les decía, también hoy en día hay impresoras de red. Entonces para ese caso también lo vamos a requerir que tenga cable de red. ¿Listo? Entonces dice, mira, ahí nos está hablando, mira, acá en esta tenemos nuestro hub. Mira, entonces si ves, cada estación, como podemos ver acá, cada estación lleva su cableado, ¿sí es?
independiente, va saliendo del hub, cada estación tiene su respectivo cableado, entonces pues por ende en costos se nos va a ir mucha más platica ahí en la ejecución de ese tipo de proyectos. Pero pues lo que hoy en día decimos, más vale la seguridad. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Exactamente. Mucho más fácil porque pues yo no tengo que, digamos, interrumpir el trabajo de ninguno, espere que me conecto, espere que hago. No, sencillamente cuando necesito aumentar, generalmente uno compra los suites o los hubs con, digamos un ejemplo, si el usuario me dice yo voy a conectar 4 equipos, el mínimo es de 8, pero si el usuario me dice yo voy a conectar 10 equipos, se compra el de 16 y así sucesivamente el de 32, 64, entonces así se va comprando el switch para que siempre exista disponibilidad de más equipos. Igual se puede conectar de un switch a otro switch también. O sea, si yo tengo un switch de 8 puertos y lo quiero conectar a otro switch de otros 8 puertos, lo puedo hacer perfectamente y no tengo pérdida de nada. Él me mantiene la estabilidad en la señal. Entonces, flexible para aumentar el número de equipos. Si alguna de las computadoras falla, que este sí es la ventaja como más grande, sigue sin problemas, o sea, sencillamente se arregla lo que pasó, el inconveniente que tuvo, si fue el cable, si fue la terminal o lo que sea, si fue de pronto también un virus, ¿cierto? Como está independiente, no nos altera el funcionamiento de la red. El diagnóstico de problemas es simple debido a que todos los equipos están conectados a un solo controlador central, lo que vimos en el dibujo. Las desventajas. No es adecuada para grandes instalaciones por la cantidad de cables que deben agruparse en el concentrador central. Esta configuración es rápida para las comunicaciones entre las estaciones y nodos. Exactamente, como cada una va a su switch o sub, exactamente, no voy a tener yo problemas de comunicación. Entonces, cada terminal está independiente. Pero pues exactamente acá nos dicen que no es recomendable es por la cantidad de cableado que se ve, que eso es lo que nosotros hoy en día de pronto sí queremos evitar, no tener tanto cableado en nuestras empresas. Por eso lo que yo les digo de que a veces en empresas lo que hacen exactamente es subirlo por switch. Entonces en este piso está tantos equipos conectados, por switch se va subiendo la transmisión de datos. Por lo que yo les decía ayer, siempre la conexión por cableado es más segura. Nosotros hoy en día tenemos muchas herramientas que el inalámbrico, lo que sea, pero siempre hay pérdida de señal. Entonces, seguimos acá. Mire, acá nos están mostrando un ejemplo de nuestra red en estrella. Mire, acá tenemos nuestro concentrador o nuestro hub, nuestro suite, ¿cierto? Y de ahí se va despegando cada una de nuestras terminales. Mira, acá inclusive tengo una impresora también conectada. Hoy en día, mira, esta impresora que está acá, yo la podría conectar directamente a mi hub o a mi suite, porque ya hoy en día tenemos las tarjetas de red. Esto lo hacíamos anteriormente, cuando definitivamente las impresoras solamente venían ¿en qué? En cable USB o en cable LPT, que era el puerto paralelo. Entonces sí necesariamente tendríamos que conectarla a un solo equipo y compartirla en el compartimiento. Todos los equipos venían y la buscaban en el equipo servidor. Continuamos. Acá tenemos nuestra topología de red extendida. Dice que se desarrolla a partir de la topología de estrella, que se conectan estrellas individuales, ¿cierto? Y en varios switches, que era exactamente lo que yo les decía. Se van conectando para no tener tanto el cableado, por lo menos si es de un piso al otro, pues yo no me voy a poner a distribuir no sé cuántos cables, no. O sea, de un switch saco al otro switch y de ahí la expando para cada uno de los computadores y no estoy, digamos, si arriba son 10 computadores y abajo tengo 10, no estoy bajando 10 cables, no, estoy bajando solamente uno, que es como usted utilizar la multitoma. De pronto los que no han visto el switch hagan en cuenta, eso es como utilizar una multitoma donde yo voy conectando
los que necesito. Listo. Esta es la topología en Maya. La verdad, esta es una de las que casi menos se instala, pero pues igual eh, existe, ya ha existido. Entonces la topología en Maya se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Por ejemplo, en los sistemas de control de una central nuclear. Lo inconveniente de estas es exactamente, mira, digamos, de este nodito, mira cuántas están saliendo. ¿Por qué lo hacen exactamente? Para no interrumpir ningún proceso. O sea, que eso esté definitivamente al 100% todas las veces. Pero pues efectivamente, mira lo tedioso nomás exactamente, mira el conectar cinco terminales y mira todo lo que vemos. Es súper tedioso. Entonces, en cuanto a eso, las topologías, ¿qué tenemos nosotros para esas qué? Para esas conexiones LAN que acabamos de ver, porque pues en la mayoría ya cuando nosotros ampliamos a otro tipo de topologías ya igual como dicen por ahí, son la unión de varias redes ya en circulación. El repetidor, lo que nosotros hablábamos ayer de los famosos repetidores, el hub, ¿cierto? Que es el que nos distribuye, ¿sí? O switch también es el que nos distribuye para varios PCs, y el Bluetooth, que es la segmentación, ¿cierto? Que ese es la verdad, ese sí es muy poco utilizado, pero pues también existe dentro de los dispositivos de red LAN. El switch, que ahí ya lo que cambia es como el puente, exactamente, que pues es el más recomendado para nuestra banda ancha. Hoy en día pues eso es lo que más vemos en el mercado. Y el router, que es la determinación de la ruta, ese es el que nos entrega nuestro proveedor de internet. Acá tenemos un dispositivo que es un repetidor, exactamente cuando nosotros queremos que nuestra señal aumente. Ya hoy en día vienen, inclusive, ya vienen con más puertos para aumentarlo para otros computadores, como el switch, solamente que viene como nuestro router que nos entrega el proveedor de internet, solamente trae 4. El switch, como les repito, trae mínimo 8 puertos. Listo, acá tenemos nuestras antenas, que son las que nos dan como la señal, ¿cierto? Nos distribuyen. Acá tenemos como la forma de ubicación de los dispositivos. Dice que una señal débil o de bajo nivel la transmite a una potencia a nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable, o sea, exactamente que no se sienta la pérdida de la señal. Mire, aquí tenemos nuestro repetidor, nuestro modem, cuando tenemos nuestros dispositivos inalámbricos, que ya hoy en día son todos prácticamente. Todos estos son los que nos permiten hacer. Ya en el mercado no se utilizan mucho porque hoy en día tenemos ya lo que yo les decía a ustedes, ya el, el rompemuros, que pues trae para varios, pero pues inicialmente se inició con estos de un solo puerto, que son los famosos TP-Link, ¿cierto? Inicialmente eran estos los que nos ayudaban a romper señal. Ya hoy en día hay cantidad de esas marcas, inclusive vienen hasta Wi-Fi, que usted conecta por medio de cable de red, lo conecta al modem y ese efectivamente le sube la señal. Ahí ya hasta el tamaño de lo que nosotros conocíamos anteriormente como un modem, el que uno le colocaba una SIM card, de ese tamaño, hay inclusive TP-Link que ya nos permite hacer la ampliación de la señal, y lo que hace es coger la señal del modem y ampliarla mucho más. Cuando yo les decía, digamos que si yo estoy en un primer piso y ya estoy en el segundo y no tengo la misma señal, para eso existen estos permiten solucionar problemas de limitación de distancias. Entonces el famoso rompemuros, eso es lo que hace, él pasa las distancias de pronto exactamente de un piso al otro o de una pared a la otra cuando hay
interrupción de señal. A veces, por lo menos, un ejemplo, aquí en Chía lo utilizan mucho en las oficinas que, que tienen paredes antiguas, esas paredes antiguas de bloque no son buenas transmisoras. Entonces a veces, digamos, de una oficina a la otra se pierde mucho la señal. Se utilizan los famosos rompemuros para que la señal nos amplíe bien en cobertura. Listo, acá está, mira, acá me está mostrando cómo funciona la repetidora. Aquí nos está mostrando, este es nuestro famoso, si ves, este conector es el que yo conecto al modem, este que está acá un poquito separadito, ¿sí ves? Y acá traigo mis otros PCs, acá en esta parte los conecto, ¿sí? Nos está diciendo qué es el hub, es un elemento hardware, ¿cierto? Pues y lo repetimos, toda esa parte es hardware, es la parte física que yo puedo ver, es un elemento hardware que permite concentrar el tráfico de red que proviene de múltiples hosts y regenerar la señal. Exactamente, de mi modem, si yo tengo mi modem o switch que me dio la empresa, de ahí lo, lo envío ya a varios equipos sin perder señal. No estoy perdiendo señal por el solo hecho de utilizar un switch, no estoy perdiendo la señal. El puente o bridge es un dispositivo hardware utilizado para conectar dos redes. Lo que estamos viendo acá, mira. Ahí lo tengo. Pues el mismo trabajo que cumple el switch, porque el switch también, la unión de varios switches también lo pueden realizar la misma tarea. Por eso digo que este es uno de los que menos se utiliza. Simplemente por el concepto lo doy para que lo tengan en cuenta en caso de algún inconveniente. Mire, acá nos estamos mostrando ya como, como si tuviéramos cuatro redes. Mira, segmento uno, segmento 2, segmento 3, segmento 4. Ahí están conectados nuestros equipos. Mira lo que tenemos acá, nuestro famoso bridge. Todo esto es así como funcionan nuestras conexiones. Las direcciones IP, que ya vamos a ver cómo funcionan nuestras direcciones IPs. Los switches, ¿cierto? Estos son los que yo les decía que venían anteriormente también, para que tengan un conocimiento. ¿Cierto? Todo esto exactamente que pues en el mercado ahorita todo lo que se utiliza es exactamente los switch o concentradores, es lo que más se está utilizando en el mercado. Acá tengo un switch, míralo, ¿cierto? También, mira, acá tengo mi puerto de conexión al, al router que me entrega el proveedor, ahí lo tengo. Entonces, exactamente, me está diciendo que un conmutador o switch, exactamente, conmutador o switch. ¿Por qué hablamos de conmutador? Porque son esas grandes cajas que tienen las empresas que usted va y mira, y allá se llega un montón de cables ahí de cables de red, ¿cierto? Que fue lo que nosotros decíamos ayer, cómo está compuesto un cable de red. Es un cable UTP con sus dos terminales de RJ45. Entonces ahí sí ya nos está mostrando que pues obviamente es un dispositivo digital lógico de interconexión de redes de computadoras que opera en una capa de enlace de todos los modelos OSI. También vamos a ver exactamente las capas que existen de nuestro modelo. Su función es intercambiar dos o más segmentos de red de manera similar, ¿cierto? Pasando datos de un segmento a otro, exactamente. Que digamos, como les explicaba yo cuando estoy transmitiendo, digamos, de un piso al otro la información, de un hub o de un switch al otro me está transmitiendo la información, la comunicación a internet sin que se me pierda, y no solamente a internet, a los datos de la compañía, porque pues hay páginas que tienen, o sea, hay empresas que tienen su intranet interna que les permite a ellos intercambiar información en, en la conexión de su red. Entonces ahí lo manejan, mira. Todo esto es lo que más o menos ustedes ven en el mercado.
¿cierto? Listo, entonces acá ya terminamos. Vamos a revisar nuestra... Mira acá, esto es lo que nosotros tenemos comúnmente en nuestras casas. Mira, ¿sí ves? Nos llega el internet a nuestro módem que ya tiene sus antenas inalámbricas. Mira, esto es lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Con esto era que yo les decía el día de ayer, que ya con eso yo tengo una red en mi casa. Si yo tenga un solo computador y ya celulares, ya que yo ahí tengo mi red pequeña ya en funcionamiento en ese momento. ¿Listo? Entonces voy a ya dejar de compartir esta y vamos a ver, antes de ver los conceptos de la IP, cómo yo puedo determinar cuál es la IP de mi equipo. Entonces voy a compartirles ya pantalla completa. Listo, entonces nos vamos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la aplicación del CMD. ¿La han escuchado? ¿No? ¿Ninguno la ha escuchado? Símbolo del sistema. No, señora. Bueno, este No, es profe. como la base en los sistemas de información. Es, es exactamente el símbolo del sistema. Ay, permítame que se me abrieron varias ventanas ahora sí. Entonces, yo quiero saber qué dirección. Todos los equipos tienen su dirección IP, todos, ¿sí? Sin importar si yo tengo IP fija o tengo IP dinámica, ¿cierto? Ya vamos a ver el concepto entre IP fija y IP dinámica, ¿listo? Entonces, si yo quiero saber qué configuración tiene mi equipo, tengo una aplicación que se llama un comando, mejor dicho, eso no es aplicación, ipconfig, ¿cierto? Aquí me está mostrando cómo es la configuración de mi equipo en cuanto a red, ¿cierto? Me está diciendo que yo tengo una red que es 192.168.0.16, ¿cierto? Esta dirección es la IP de mi equipo, ¿cierto? Con una máscara de subred, que es la 255.255.255.0, ¿cierto? Para la gran mayoría de equipos, ¿cierto? Esta es la dirección cuando nosotros tenemos IP dinámica. Espera un momentico, que es que por lo que estoy compartiendo no veo si alguien se conectó, sí. Cuando nosotros tenemos nuestra IP dinámica, así, igual si la tuviéramos fija también, de pronto lo que cambian son ciertas características. ¿Qué pasa con nuestras IP dinámicas? Que nosotros, digamos un ejemplo, yo apagué mi equipo y mañana lo encendí y voy a pensar que es la misma IP. No, no es la misma IP porque resulta que ya no es una IP fija, es una IP dinámica. Entonces, pues puede que sea exactamente 192.168.0. Puede ser ya punto 8 o puede ser punto 32 o puede ser punto 13, ¿sí? Cuando yo tengo mis equipos conectados en mi casa, entonces exactamente. Cuando yo visualizo, digamos, si yo tengo uno o dos equipos, exactamente, esta es mi IP. Inclusive voy a hacerle un ping. Ping 192.168.0.16. Este es mi equipo, ¿cierto? Yo tengo otro equipo. Este equipo está conectado, si ustedes se pueden dar cuenta, está conectado por cable. ¿Sí lo ven? Acá tienen la conexión que está conectado por cable. Inclusive, esperen un momentico si está conectándose alguien más, no. Inclusive también lo podemos ver acá por nuestras redes, ¿cierto? Yo ingreso acá a redes, le digo propiedades, que acá también voy a ver yo. Mira, acá solamente lo tengo por internet, por cable de red, para evitar la pérdida de información.
Acá mismo en la red yo tengo ya unas características de mi configuración exactamente, por lo menos yo acá le tengo que activar la detección de redes para que me permita de pronto hacer conexión entre uno o dos equipos, ¿cierto? Que activar el uso compartido de las impresoras, si es el caso que tengo impresoras conectadas en mi computador, porque ya cuando yo la tengo ya por cable de red, no necesito eso, ya el mismo computador me da la dirección IP y yo puedo consultar la IP. Es más, cuando yo, digamos un ejemplo, no me acuerdo cómo mirar la IP de mi impresora, muy fácil, saco una página de prueba y él me dice ahí cuál es la dirección IP de mi impresora y ahí ya tengo para la configuración. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué tengo que mirar eso cuando yo quiero realizar lo de red? Importantísimo, importantísimo que esté detectando las redes, ¿cierto? Porque si yo lo dejo sin la detección de redes, efectivamente él me deja cerrado ese ciclo y no voy a poder mirar la información. Acá, bueno, en el momento está desactivado el uso de impresoras porque pues digamos que la que tengo yo es Wi-Fi, entonces pues no necesitaría pero pues digamos en el caso que yo lo quisiera, por ahí lo voy a hacer. Voy a mirar un equipo que tengo acá, sino que me disculpan si de pronto hace interferencia con el sonido porque es que tengo solamente esa cuenta habilitada. Entonces, ya vamos a mirar si me deja hacer esto. Voy a hacer el ping desde acá. El otro equipo que tengo no está conectado a, ¿qué? A internet por cable, sino por inalámbrica. Entonces ahí vamos a ver la diferencia de cómo está la pérdida de información. Yo ya le hice el ping a mi otro equipo y mi otro equipo es terminado en 13. Bueno, ahí aparentemente no, ahí ya se nos demoró, mira. Mira, ahí ya existe la pérdida de información, ¿sí ves? Se nos hizo una pérdida de información. Voy a conectarme un momentico acá, ojalá no me haga mucha interferencia, ya lo. Voy a dejar de presentar acá un momentico para poderlo compartir en el otro y mirar lo del ping. Bueno, sin esa interferencia. Bueno, simplemente voy a mirar lo del ping rapidito. ¿Lo están viendo ahí? Sí. No, señora. Ahí ya lo observan, ¿cierto? Sí. Mira, acá estoy viendo que este equipo termina en 13. Entonces, el equipo que yo tengo en uso para hacer la clase termina en 16 como hicimos la prueba ahorita. Voy a hacer el ping. 192. Profe, Señor, o sea, la IP viene siéndolo como la señal del internet o algo así. sí, ahí estamos haciendo la conexión entre dos equipos, ¿cierto? En este momento yo hice ping O a sea, mi equipo que o sea, tengo como si acá fuera, o sea, como si fuera el Bluetooth, digámoslo así, ¿sí? como si fuera Bluetooth, pero estoy mirando la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Entonces, ahorita por lo menos vimos que en el Wi-Fi hay pérdida de señal. Mira, el que termina en 13,
que es el que tengo con Wi-Fi. Bueno, ahí no nos hizo, hay intervalos que no, por lo menos ahí lo hizo perfecto, ¿sí? Entonces voy a desconectarlo ya un momentico y ahorita ya igual como vimos cómo es el, bueno, ahí vimos cómo ya es el, sino que es que esa me crea interferencia. Entonces ahí vimos ya exactamente cómo funciona, digamos, cómo tengo yo mi red. Ahí en este momento exactamente tengo dos equipos, inclusive si yo ingreso acá a la red, uno es con terminal 13 y el otro es con terminal 16. Mira, son los dos equipos que yo tengo conectados acá en este momentico en mi red. No tengo sino esos dos equipos, ¿cierto? Entonces yo realizo el ping a cada uno de ellos. Es para revisar la configuración de nuestros equipos, ¿cierto? Detectar cómo detectamos nuestra IP, ¿cierto? ¿Para qué? Para cuando yo quiero colocar los protocolos de seguridad en mi empresa, eso no sirve. Cuando yo tengo las IP fijas es mucho más fácil crear los protocolos que cuando tengo las IP dinámicas, porque las IP dinámicas acabamos de decir que cambian cada vez que yo apague mi equipo, ¿cierto? Hay en ocasiones que puede que quede la misma. Ay. Ay, discúlpeme que me salió la llamada. Cuando finalicé la otra me sacó de acá. Listo, entonces estábamos hablando exactamente. Ahí lo que vimos es nuestra configuración para tener dos equipos en red y los dos tienen IP dinámica. O sea, nos puede cambiar en cualquier momento que yo reinicie mi equipo, puede cambiar. Entonces, aquí vamos a ver nuevamente. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Listo, entonces vamos a hacer nuevamente nuestro ping. De acá también puedo hacer ping yo a una página de internet. Mira, ahí por lo menos si ves, cuando estamos hablando de conexiones Wi-Fi, mira, ahí vemos la pérdida de señal, mira, ¿cierto? Se nos perdió un paquetico. En esa pérdida de información es donde existe a veces un ejemplo. Yo les pongo a veces el ejemplo, les digo, mira, ustedes se imaginan un banco en esa pérdida de información. Claro, y puede suceder alguna cosa catastrófica. Entonces no, por eso no es lo recomendable que nosotros tengamos Wi-Fi cuando estamos trabajando en una empresa, sobre todo en la parte, digamos un ejemplo, la parte contable, siempre exigen que los usuarios tengan conexión a red. Cuando hubo el problema de la pandemia, todos decían que estaban buscando cables de red, digamos, para solventar el problema de conexión. ¿Por qué? Porque es que el cableado siempre tiene mejor conexión, no hay tanta pérdida de señal. Obviamente también dependiendo del proveedor de internet, como hablábamos ayer, que vimos nuestra validación de información en la cobertura de banda ancha para nuestro operador, y pues por lo menos el ejemplo lo hice yo exactamente, no se estaba cumpliendo con lo que mi proveedor me ofreció cuando yo compré el paquete. Y una compañera, Mireya Alvarado, creo que fue la persona que también hizo la conexión, tampoco le alcanzó a la velocidad que le habían ofrecido, y creo que a ella le habían ofrecido en fibra óptica, que en fibra óptica que la información viene mucho más fija que por cable lo que nosotros tenemos, porque nosotros en el momento nos llega por cable coaxial, nos llega hasta la puerta de nuestra casa, y pues de ahí ya exactamente nosotros miramos si lo queremos Wi-Fi o lo queremos por cable. Pero pues exactamente vemos que hay mucha pérdida de señal en esos casos. Listo, entonces vamos a ver acá también, vamos a ir a nuestra red y vamos a ver por dónde determinamos que nuestra red sea. Profe, no se escucha nada. Ay, perdón.
Profe, no se le escucha. Ay, discúlpeme, avíseme porque yo estaba acá hablando y no me he dado cuenta que mi micrófono se había seleccionado ni la cámara. Bueno, estábamos hablando, qué pena, discúlpeme. Estábamos hablando entonces de nuestras redes, exactamente, que nosotros en la red por cable, siempre tenemos nuestra conexión por cable, existe menos pérdida de información. ¿Sí? Porque por lo que yo les decía, en los ejemplos que hicimos ahí, inclusive ahorita hicimos un ejemplo con el otro equipo que tengo ahí conectado, vamos a volver a hacerlo, puede que no tengamos pérdida de información, mira, por lo menos acá lo hicimos perfecto, ¿sí? Cuando se nos demora un poquito es cuando está la pérdida de, aquí en este caso exactamente mi wifi está trabajando perfecto, no está presentando pérdida de información, pero existen los casos en los que sí se nos presenta pérdida de información. También es por lo que yo estoy trabajando por cable, yo trabajo desde cable acá, entonces no hay como ese inconveniente. ¿Listo? Entonces ya detectamos cuál es nuestro comando. ¿Cuál fue el comando que utilizamos para detectar nuestra IP? Para detectar qué IP tenemos en nuestro computador. ¿Cuál fue el comando que utilizamos? A ver quién me recuerda ese datico. Que lo hicimos apenas iniciamos el, el símbolo del sistema. Que esta ventanita que yo tengo acá es llamada nuestro símbolo del sistema o CMD. ¿Quién me recuerda? No, ninguno no se acuerdan. ipconfig, es muy fácil. ipconfig, igual lo que nosotros o sea, lo que nosotros llamamos en conexión para las redes, acuérdense, siempre todo equipo, así como nosotros como ciudadanos tenemos nuestra cédula de ciudadanía en una red de informática, ¿sí? Que nosotros de pronto sin saberlo tenemos nuestra IP. Lo que pasa es que nosotros a veces en esos sentidos, a veces como ya todo viene tan automático, de pronto antes sí nos decían, mira, es que tienes que tener en cuenta la IP y mira que no sé qué, y mira, no, en este caso ya y como pues ahora vienen es automáticas, entonces pues ya nosotros no le ponemos tanto cuidado. Mira, ahí tenemos nuestra IP. La máscara de entrada. Ahorita miramos cómo cuando yo ingreso de pronto en un computador empresarial, esto sí está fijado, ¿cierto? Y nos damos cuenta que esta es la máscara de entrada. Hay empresas igual, o sea, para nosotros como usuarios ya de hogares, generalmente nuestra IP comienza por 192. Ellos eso va por clases. Ahorita lo vamos a ver en una presentación también que tenemos. O sea, no quiere decir que todas las IP empiecen por 192, no. Exactamente para la línea de hogares, empresas, así mines y eso, empieza por 192. Pero existe por clases también, ¿por qué? Por seguridad. Exactamente, digamos, un banco no puede tener la misma IP que nosotros los hogares por seguridad. Y así mismo otras empresas ya en otra jerarquía, ellos se curan ya en salud y tienen sus IPs ya que vienen predestinadas. Cada IP viene predestinada. En este caso, pues para nosotros que somos hogares, viene por 192. ¿Listo? Entonces nos vamos nuevamente acá para nuestra red. Vamos a ver propiedades. Ay, crachos, que me metí donde no era. Mira. Entonces aquí estoy. Acá estábamos viendo la configuración que vimos ahorita. Y acá vamos a ver nuestro adaptador. ¿Sí? En este caso yo tengo las dos, pero pues estoy trabajando con la de cableado, con la de Ethernet. ¿Listo? Entonces cuando yo entro acá, perdóname, vuelvo y les coloco. Cuando yo ingreso acá a mi red, ¿cierto? En propiedades, ¿cierto? Veo una serie de características, ¿cierto? Cuando yo miro acá, exactamente como una lista, ¿cierto? Entonces cuando yo ya ingreso acá en el voy a decirle propiedades. Y en propiedades, mira, aquí es donde yo sé si mi IP es dinámica o es fija. En este caso, efectivamente, nuestra IP
es que es una IP dinámica, o sea, no tengo preestablecido nada. Cuando yo ya establezco una IP, que en muchos casos inclusive la podemos solicitar al proveedor de internet, ¿cierto? Eso también lo podemos solicitar. Hay muchas empresas, inclusive muchos hogares que lo solicitan y nos dan una IP. También dentro de nuestras IP automáticas podemos hacerlo, simplemente que debo tener en cuenta unos protocolos, ¿cierto? Para no quedarme yo sin internet o dejar la configuración de mi red eh, de pronto sin la seguridad de vida. Entonces aquí es donde ya nosotros de verdad tenemos que mirar si yo como empresa de pronto necesito el uso de una IP fija en, en casos, digamos, que yo necesite manejar, un ejemplo, a veces ya impresoras, plotter, que hoy en día se pueden manejar con IP dinámica, pero pues son más eficientes con una IP fija. Y eso lo solicita uno al proveedor de internet, solicita uno esas cosas. Generalmente ellos lo dan es para empresas porque sí tiene un costo adicional. Entonces, mira, si es lo que nosotros estábamos viendo ahorita en nuestro CMD o símbolo del sistema, mire, acá va mi dirección IP, acá va la máscara de su red, todos los datos que nosotros tenemos, mira, a ver si los colocamos acá a la par para que los miren, todos los datos que nosotros tenemos mira, estos tres datos, ¿cierto? Mira, acá yo colocaría mi dirección IP, máscara de su red y la puerta de enlace predeterminada. Estos dos datos no nos cambian. Cambia este primero que ya, como lo acabamos de ver en nuestro ejemplo. En este caso mi equipo está terminado en 16 y el otro equipo que tengo conectado por Wi-Fi termina en 13, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que ya mañana no sea esa porque definitivamente, digamos, puede cambiar. Como puede que sí, a veces suele suceder el caso que sigue con la misma de dirección IP, pero, o sea, como por eso lo llamamos dinámica, puede cambiar. Entonces, cuando ya yo realmente en una empresa de pronto sí me dice, no, mira, su dirección IP va a ir de 192, 168 punto, puede ser cero, puede ser otro número, y le dan como un rango a uno ahí en esos para su merced tener en ese rango los equipos que necesite. Cuando yo tengo impresoras conectadas también por IP, pasa lo mismo. La impresora la puedo determinar con una IP o la puedo dejar automática y no, mira lo curioso, no cambia para nada su configuración porque yo lo he hecho. O sea, yo he tenido, digamos, que configurar esas impresoras que son para trabajo de fotocopiadoras o trabajo ya de oficinas y en muchos casos sí le piden a uno que le coloque la dirección IP fija a la impresora. No sucede nada la verdad porque pues en ellas no hay navegación. Entonces simplemente cuando el usuario la va a buscar, la busca por dirección IP y no hay inconveniente. ¿Listo? ¿Quedó clarito esa parte o hay alguna pregunta con respecto a eso? ¿Me dicen si hay alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? Igual yo les voy a compartir ahorita que terminemos. En esto sí les voy a compartir unos videos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, señora. Ah, listo, es que pensé que no me estaban escuchando. Dije yo, ay Dios mío, otra vez estoy hablando sola. Listo. Entonces, en la parte de IPs, exactamente. Ya eso es como el abrebocas, porque vamos a ver una presentación igual que nos va a explicar. Pero dije, o sea, quiero que cuando veamos la presentación tengamos ya una noción de cómo va configurada nuestra IP en nuestro computador. Entonces, yo creo que ahí quedó clarito. Entonces, voy a hacerles un recorderis de todas maneras como para que lo tengan presente, ¿cierto? Que yo para mirar la IP exactamente lo, lo hacemos, lo más fácil que yo puedo hacer, lo miramos acá porque no lo había cambiado. Siempre está automática porque nosotros siempre como hogares dejamos esto en automático, no lo dejamos en, en fija porque pues ahí nos toca ponernos a configurar todo lo que tengamos en la casa. Cuando ya yo coloco
una IP. Inclusive, ¿qué puede pasar cuando yo en la empresa si tengo una IP fija? Hay una cosa que de pronto sucede, no sé si a alguno le habrá pasado, pero un ejemplo, yo digo, no, yo necesito conectarme a internet. Pues hoy en día exactamente con la wifi eso se soluciona mucho, porque pues yo ya pido la clave y listo. Pero supóngase, no pude pedir la clave. Y yo pensé que por cable me podía conectar, entonces simplemente fui al switch y conecté mi computadora a internet y pensé que pues con eso lo podía hacer. No, cuando yo ya tengo las IP fijas, ¿cierto? Yo debo tener un usuario, es como tener un usuario ahí en el sistema. Entonces, si yo no tengo mi computador registrado dentro del rango de IPs que tiene la empresa, no puedo conectarme a internet. ¿Qué me va a aparecer en mi equipo? Conectado, sin internet, por el hecho que no tengo permiso, no tengo usuario para ingresar en ese momento a la red. Puedo estar conectado y puedo estar conectado físicamente ya. Mi equipo está conectado con su cable de red al suite o al router de la empresa. Pero no me da conexión por el hecho de yo no tener el usuario, o sea, no tener la dirección que tiene la empresa en el rango preestablecido, porque ellos cuando nosotros compramos una dirección fija, ellos nos dan un rango, ¿sí? No es que yo quiera conectarme así como ahorita en las dinámicas que se van cambiando y me puedo conectar ahí paulatinamente, no. Entonces exactamente, acá nosotros miramos y sabemos si nuestro computador tiene una IP automática o dinámica o tiene IP fija. Entonces ahí ya, que nos quede clarito eso. Y por acá, entonces no se les olvide. Les estaba diciendo yo, un ejemplo, yo puedo hacer también, mirar, un ejemplo, mi computador creó un conflicto y yo no sé si es que de verdad no hay internet o, o es que, o fue un virus, sí, y yo quiero saber si realmente mi equipo tiene conexión a internet, ¿cierto? Yo puedo hacer, ¿me están viendo? Sí, muchachos. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces estoy haciendo un ping a una página de internet, ¿cierto? Me está dando respuesta inmediata, mira. Así lo puedo hacer igualmente con un correo, ¿cierto? Esto suele suceder cuando a veces lo llaman a uno por servicio técnico y le dicen, no me ingresa a ninguna página. Entonces yo lo primero que hago es entrar por símbolo del sistema y mirar un par de páginas y verdaderamente yo sé si es que efectivamente se nos fue el sistema o que definitivamente es alguna cosa ya del computador o del navegador que nos tiene bloqueado el ingreso, porque eso puede suceder a veces, sí. Bueno, en este sí no me ingresó. Este sí no me ingresó. Nos ingresó Google, pero no nos ingresó Gmail. Igual lo puedo hacer con otras páginas también. Espérate a ver si nos responde. Bueno, esto no me acuerdo bien cuál será la extensión. No, de pronto por extensión no me acuerdo ahorita. Ya ahorita las consulto bien y miramos que esa nos toca igual como aparecen en internet. ¿Listo? Entonces ahí ya miramos exactamente cómo realizar un ping, cómo realizar la configuración. Volvemos nuevamente, ipconfig, que es lo que nos da nuestra configuración de nuestra máquina. Cómo hacer un ping. Isma, yo puedo hacerle ping también a mi computador si está transmitiendo como debe ser, si está conectado a la red. Sí, está perfecto. Voy a hacerle nuevamente ping al otro computador que tengo. Está perfecto, por el momento está perfecto. ¿Sí vieron? Listo. Entonces ahí ya que nos quede claro cómo van, cuál es el concepto de nuestra IP, ¿cierto? La IP es el identificador de mi equipo, es como el número de cédula que yo tengo, ese es el identificador de mi equipo. ¿Para qué se utiliza eso?
a nosotros nos parece de pronto, no, ¿y esa vaina para qué me sirve? No, sí sirve. Cuando yo envío un correo electrónico, todo eso va por IP. O sea, la identificación que yo tengo en mi equipo, o sea, si yo sacara como un resumen de todo lo que hace mi equipo, ¿cierto? Ahí nos sale como el resumen de lo que estamos haciendo, y eso es como la configuración ya de mi equipo, o sea, como la identificación personal de mi equipo, es eso, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí como el ID personal, ese es el ID, así como nosotros tenemos nuestra cédula, eso es lo que nos permite cuando nosotros, inclusive, en una parte importante, cuando nosotros realizamos pagos por internet, pagos en línea, eso es importantísimo, porque se han visto que a veces cuando hay esos robos o esos vainas, esos fraudes que existen, como el banco identifica que realmente usted no hizo esa transacción por direcciones IP, cómo identifican cuando a veces la fiscalía o todo lo que sucede eso de investigación, ellos lo identifican por medio de IP, ellos con la IP saben de dónde salió esa información, ubicación y todo, o sea, nuestra IP, eso es, o sea, es importantísima. Nosotros de pronto no le damos relevancia, pero es importantísima en el lapso de la seguridad de nuestro equipo. Esa es la que nos da todo como el inicio de lo que son las redes, ¿cierto? Por eso el internet es la red más grande a nivel mundial, y mira la característica, cada una de ellas tiene su dirección IP, o sea, cada uno tenemos una conexión a que a nuestra a nuestra red de internet, pero por IP. Eso es lo que nos identifica, una dirección IP, es lo que nos identifica ante ante la red que nos tiene a nosotros, que es el internet. Por eso cuando hice el ejemplo de la impresora, claro, nosotros podemos configurar una impresora, y yo digo, no, pues como cuando no tiene la pantallita, yo digo, bueno, ¿y cómo le coloco la IP? ¿Cierto? ¿Cómo sé que ya tiene una IP? No, mentiras, ella con el solo hecho de tener el cable ya de red, o cuando lo hacemos por medio de USB. Profe, disculpe una pregunta. Señor, Profe, correspondiente a lo que usted me había dicho de que hiciera las transversales, yo al señor. fin las terminé y no sé, las hice todas. O sea, terminaste las 4 transversales. Todas. Pero temas sí te quedaron pendientes, ¿cierto? Yo vi que temas quedaron pendientes. No, pues todos los que ven ahí en la página yo las hice. Pero las No transversales. sé si habrá alguna adicional o algo así. No, las transversales. Sí, Las cuatro todo lo que transversales. sabía en la página. Perfecto. Yo ahorita reviso, y si hay alguna duda le comento. Transversales de... Eso sí, Lo porque que es de Picatzel y todo eso, yo lo hice. hay transversal que su maestro fue el que me comentó que habían muchas, pero pues como le dije, eso sí lo determina ya el instituto, porque no, en ese caso yo no soy la que determino qué programación tienen, eso ya está preestablecido por el instituto. Yo igual lo comenté allá al instituto, les dije que pues Sí, había pero de algunos. todos modos, o sea, yo las hice al fin. ¿Sí? No, sí, perfecto. O sea, que al fin y al cabo yo las hice todas. Yo igual ahorita reviso, porque pues sí, lo de transversales sí creo que lo vi, eso ya lo pasé para el sistema, que ya estaba completo. Pero creo que igual, pues bueno, claro que es que Sí, claro. su merced no alcanza para grado ahorita, ¿cierto? No. ¿O qué le dijeron? Pues no sé, pues por eso mismo y tanto las hice. Pues como Bueno, se me ha dicho que de pronto, no sé. déjame yo consulto si alcanza. Sí, porque su merced es de febrero, ¿cierto? De todos modos me escribe cualquier cosa, ¿sí? Listo, perfecto. Yo averiguo. Yo estoy el lunes en el instituto, entonces yo averiguo si Listo, alcanza el gracias. proceso de grado. ¿Listo? No te preocupes, Ruth. Listo, De todas gracias, maneras, me profe. recuerdas el lunes que te revise eso allá con académico. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Estábamos hablando Listo, sí, señora. exactamente. Listo, Roosevelt. Estábamos hablando de la importancia de nuestra IP, ¿cierto? De conocer qué tan importante es nuestra IP. Claro que es importante porque es nuestro identificador en la red,
Entonces, por eso decíamos que a veces cuando han habido investigaciones y todo eso rastrean el número de IP, y por eso a veces tú dices, uy, ¿no? ¿Y cómo se enteraron que fue desde allá, no? Pues por la IP, porque nuestra IP es única, ¿cierto? Y más en los casos ya cuando, por eso es que las empresas se aseguran, porque cuando una persona tiene una IP fija, ¿cierto? Ellos también pueden detectar todo eso allá, pueden saber quién fue el que mandó imprimir, pueden saber quién fue el que mandó el reporte, quién fue el que hizo el cambio, quién fue el que eliminó el archivo, sí, todo eso sucede en la manera empresarial, porque a veces hay mucha gente que va por sabotear el sistema. Entonces ellos ya hoy en día, por eso ellos tienen, las empresas sí tienen sus IP fijas. ¿Por qué? Porque ellos así mismo detectan todo. Cuando tenemos IP dinámicas, pues sencillo, se reinició el sistema y ya la IP cambió, entonces no es tan fácil de identificar. Y aún así, ellos por horario, por todo, en esa investigación no hay nada oculto, ¿listo? Entonces vamos a compartir nuestra presentación de IPs. Si alguno tiene preguntitas me dice tranquilo. Ay, espérame un segundito, cierro un poco de ventanas que tengo. Bueno, ¿sí se acuerdan cuál es nuestro comando para identificar nuestra IP? ipconfig, acuérdate. Inclusive ese comando también yo lo utilizo para mirar nuestras aplicaciones de inicio. Política, de pronto si alcanzamos hacemos una prueba ahí, que ese también lo utilizo yo en lo que es la parte de software para identificar qué aplicaciones inician en mi computador, cuánto más o menos se demora el inicio de cada una de ellas. Entonces acá tenemos ya nuestro direccionamiento de IPs. Entonces, como dijimos, una dirección IP exactamente es el identificador. Entonces, ¿qué es una IP? Permite identificar cada posible dispositivo que se encuentra conectado en una red, como por ejemplo un PC. No solamente un PC, acá estamos hablando también de que hoy en día nuestros celulares como también hacen parte de nuestra red. Ayer lo decíamos, yo les decía, que les preguntaba que si yo de mi celular puedo conectarme a una impresora. Claro que sí, una compañera nos hizo el aporte, creo que fue la señora Estela, nos hizo el aporte de que efectivamente sí, ¿cierto? Yo mi celular lo puedo configurar a manera Wi-Fi a una impresora que ya esté conectada, o uso o por USB o por cable de red, por el solo hecho de yo estar en ese núcleo de la red. Por eso es tan importante, mi grupo de red es tan importante, y de ahí también la importancia de uno no compartirle la información de la clave y el usuario a cualquiera, porque por ahí, un ejemplo, cuando ahorita vimos la configuración, si viste que dimos activar, compartir, ¿cierto? Pues yo lo estoy haciendo a manera personal para mi casa de pronto, ¿cierto? Y de pronto a mí un vecino me dice, no, oye, regálame tu clave de Wi-Fi, y resulta que yo tengo compartido a manera personal para mi casa, tengo compartidas unas carpetas, ¿cierto? También vamos a ver cómo se comparten carpetas, cómo se comparten archivos para una red. Entonces, si yo tengo compartido eso a manera personal y le regalé la clave al vecino, pues resulta que él puede tener acceso, ya accediendo a mi usuario, a mi clave que yo tengo en internet, él también puede acceder a eso, muy delicado. Entonces tengamos también, digamos, en el caso que alguno, digamos, sí tenga información compartida, es mejor evitar el que compartamos clave. Pues si yo no estoy seguro quién es, no lo conozco, es mejor evitar eso, porque por ahí podemos errar en que nosotros, ¿verdad?, tengamos información ahí reservada y otra persona pueda acceder a ella. ¿Listo?
Entonces, cuidémonos muy bien de esto. Mire, por eso hice el ejercicio antes de la presentación, hice el ejercicio de nuestras IP, porque de pronto yo dije, no, si de pronto inicio el ejercicio nos quedamos, bueno, ¿y qué es una IP? ¿Y cómo se configura una IP? ¿Y cómo sé cuál es la IP? Entonces, mira, si ves, acá estamos viendo el ejercicio de cómo funciona. Ayer veíamos que esto pues digamos, no hace parte ahorita del tema, pero ¿se acuerdan de lo que hablábamos? Que está compuesto por ceros y unos. Efectivamente, mire, acá así viene compuesta nuestra IP. Mira, en ceros y unos esto representa que es 194, esto representa que es 106, que es 0 y que es 132. Mira, casi como estábamos viendo efectivamente nuestra dirección IP que nosotros teníamos ahorita, ¿cierto? La de nosotros era 192, 168, 0 y en un equipo 16 y en el otro 13. Mira cómo la estamos viendo acá, ¿cierto? Porque lo que les decía, ellas van distribuidas de unos rangos por categorías. Ahorita vamos a ver las categorías que representa cada una de estas direcciones IP. Pero eso es lo que nos representa, mira, en ceros y unos, lo que nos representa nuestra dirección IP en notación binaria. Ya se me había ido el término, notación binaria. Eso de pronto nosotros lo vimos en el bachillerato, siempre nos decían cómo se representaba la notación binaria. Si alguno de pronto tiene la duda, el internet tiene, mejor dicho, muchos instructivos del tema. Bueno, acá nos está hablando de nuestra IP dinámica, la que acabamos de ver que por lo menos en el caso de nosotros los hogares, la gran mayoría tiene IP dinámica. Lo que le digo, en algunos casos sí, digamos, cuando hay contadores o cuando hay gente de los bancos que trabaja desde casa, la gente que trabaja desde casa también. Por eso es que en muchos casos la empresa le dice, sí, usted puede trabajar en su casa bajo estas características. Hay gente de salud también, yo he hecho soportes para gente de salud también y pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Ellos le dicen, mira, nosotros le colaboramos con el internet, pero usted debe tener estas características y muchas veces inclusive les mandan el internet sea por modem o les dan unos famosos routers que vienen ahora que son los que traen una, una qué, una SIM card. No sé si muchos los han visto. Viene igualito que el router que nosotros nos conectan en la casa, solamente que traen una SIM card. Y esa SIM card se conecta o sea, ya viene conectada ahí y nosotros lo podemos conectar al computador o por cable de red o por wifi y funciona igualmente. Tiene muy buena cobertura, tiene muy buena señal y todo, pero ellos lo hacen a manera de seguridad. ¿Por qué lo hacen así? Porque ya ellos vienen con la dirección IP configurada, entonces todo eso, inclusive a veces vienen los ingenieros, instalan el aparatico en la casa de la persona que se va a trabajar en la casa, por lo mismo, porque no pueden someterse a que usted trabaje desde casa con información tan importante. Entonces, en eso variamos en que tengamos IPs dinámicas y IP fijas, ¿listo? Entonces dice, es la más utilizada generalmente en los hogares, lo que acabamos de ver, mediante el servidor DHCP, ¿cierto? Que es el protocolo de configuración. Asigna una IP a cada dispositivo que se va a conectar. Si el dispositivo se apaga, mira lo que yo les acabo de decir, si el dispositivo se apaga y vuelve a encender, se le asigna una nueva dirección IP distinta a la anterior, es decir, cambiante o dinámica, que es lo que nosotros acabamos de realizar. El día de la próxima clase exactamente vamos a hacer el ejercicio con los mismos computadores que yo tengo acá y nos vamos a dar cuenta que nuestra IP va a cambiar, ¿cierto? Vamos a ver cómo se comparten archivos, cómo se instala una impresora, tanto IP como una impresora por que no trae, digamos, la tarjeta Wi-Fi o de red, ¿cierto? Que nos toca conectarla por cable, claro, lo podemos hacer también. Entonces ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿listo? Entonces ahí dice, por ejemplo, para conectarnos a internet se requiere una dirección IP cada vez que ingresamos, lo que les acabo de decir. Esto no lo notamos nosotros, ¿cierto? Nosotros no notamos, ay no, pues imagínate que nos vamos a poner a preocuparnos si
si la IP está o no está, no, eso es lo que menos nos preocupa la conexión, ¿cierto? Si nos desconectamos de la red y reiniciamos el PC o se va a la luz o eso, volvemos a conectar, nos asignan una nueva dirección IP, ¿cierto? Eso sí, por eso se llama IP dinámica, ¿listo? IP fija. A veces un usuario requiere tener una IP fija, por ejemplo, en el caso de grandes empresas. De esta manera, el PC siempre puede estar identificado, operarios, administradores, gerentes, etcétera, de tal manera que la IP ya no cambiará. Cada vez que ingresa a internet exactamente es la misma, o sea, usted cada vez que está conectado a su equipo tiene la misma IP, inclusive en algunas veces, perdón, para evitar que el usuario se, sé que se cambie sus IPs, a veces esa parte la dejan protegida, usted no puede acceder a esas configuraciones precisamente por eso, y como nosotros sabemos que ya hoy en día a nosotros nos gusta la tecnología, entonces pues eso muy fácil, ¿no? Cambiamos la IP porque ya nos aprendemos los rangos, entonces yo sé que mi empresa tiene 50 rangos para ingresar al sistema, entonces yo miro cuál de esos me sirve a mí, no, por eso en muchos casos a veces es, o sea, no se accede a ese tipo de configuración para que ya nos queden las IPs que la empresa nos configuró, ¿listo? El direccionamiento, dice que la IP funciona de la misma manera que un sistema nacional de correo. Bueno, esto sí no lo dice es exactamente lo que yo les acababa de decir que cuando yo utilizo mi computador para lo que sea o el celular, ¿cierto? El celular también funciona cuando yo envío un WhatsApp, cuando envío el correo, es exactamente el mismo sistema, solamente que ya nosotros lo hacemos de manera instantánea. Cuando se utilizaba anteriormente el correo, bueno, hoy en día todavía se utiliza para algunas cosas que tiene que ser el documento original, ¿cierto? Entonces cuando yo envío, pues que voy a la central, voy envío mi cartica, mi documento, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con el correo electrónico, ¿cierto? Cuando se envía una carta, primero debe enviarse a la oficina de correos de la ciudad de donde yo estoy ubicada. ¿Utilizando qué? Un código postal. ¿Alguien se ha preguntado cuál es el código postal de nosotros acá en Colombia? ¿O acá en Cundinamarca? ¿Cierto? En Colombia somos el 57, ¿cierto? Siempre por eso a veces en nuestros celulares nos aparece 57 cuando tenemos contactos del exterior o eso nos aparece como 57, inclusive a veces no, a veces sin estar allá cuando hacemos alguna reconfiguración de nuestro equipo nos aparecen algunos números con el 57 y para el caso de Bogotá o Cundinamarca el 1, ¿cierto? Por eso es que ahora al marcar de nuestros celulares nos sale 61 porque nosotros somos el, el 1, somos el número 1 por ser capital somos el número 1 en Colombia y así sucesivamente los demás municipios, no, perdóname, los demás departamentos cada uno tiene su código postal. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando enviamos un correo o un chat es exactamente el mismo proceso, solamente que ya lo tenemos a manera más automática, porque pues yo ya tengo, digamos, registrado, o si no, pues coloco el correo al que lo voy a enviar. Pero todo eso va direccionado. ¿Qué nos identifica? Nuestra IP. Entonces yo tengo mi IP de de que de de que tengo que enviar mi correo y el destinatario al que yo le voy a enviar eso también tiene su IP. Entonces lo que el computador hace de manera automática es coger mi IP y dice, mira, ya la 192.168.0.13 le envió un correo, exactamente, si lo estoy haciendo acá con el otro computador, le envió un correo a la 192.168.0.13, ¿sí? Así es como lo manejan, esa es la dirección, mi dirección y la dirección de destino, que es exactamente lo que nosotros hacemos cuando enviamos un correo en una oficina de correos, ¿listo? Este es mira, ahí nos está haciendo la transabilidad para que nos llegue al destino, ¿listo? Para que lo entiendan así como más fácil y no de pronto lo manejen. Cada dirección IP consta de dos partes. Una parte identifica la red donde se conecta el sistema y la segunda identifica el sistema particular de la red. Número de hosts. Se utiliza uno
o 2 o hasta 3 octetos para identificar la red. Que exactamente, mira lo que nosotros estamos viendo acá, mira las iniciales, ¿cierto? Donde nosotros vemos cómo inicia nuestra red, en este caso 190, 106. Punto 0, punto 132. El último número siempre es el que identifica nuestra nuestra red, ¿cierto? O sea, esto ya viene dado a nivel por unas jerarquías que ahorita igual las vamos a ver, que son la categoría A, B, C, bueno, como estén. Sí, también esas vienen direccionadas por empresas, de pronto y no las alcanzamos a ver, pero igual vamos a ver por qué a nosotros nos toca la 192 o la 190 o la 191, bueno, por qué nos toca a nosotros esas, ¿sí? Y por qué otras empresas sí van a tener otras categorías. Acá nos está hablando, mira, exactamente de cómo, bueno, todos estos funcionamientos, esto se lo voy a compartir para que ya lo lean allá en sus casas de cómo funciona exactamente la notación de cada una de las clases. Mire, acá empezamos a ver ya la clase A. Entonces, ya acá nos comienza a dar un rango, pero pues ya ahorita hay una tablita de rangos, entonces de ahí también lo pueden tener. Esa tablita de rangos sí de pronto la pueden tener porque de pronto en la parte de evaluaciones es bueno que tengan esa tablita porque sí de pronto no la pueden preguntar porque eso es lo que identifica cómo va cada rango de direcciones y por qué efectivamente lo que yo les acabo de decir, porque a mí me toca la 192, ¿cierto? ¿Por qué no la 200? ¿Sí? Porque digamos, no, es que a mí no me gustó la 192, yo le voy a colocar la 200. No, hay unos rangos para cada uno de nosotros, exactamente, así como a nosotros nos tocó la dirección acá en Chía, avenida, no sé qué, o calle, o carrera, exactamente, yo no puedo decir, no es que a mí no me gusta esa dirección, entonces yo me la quiero cambiar, no, porque esa es la que me corresponde, exactamente pasa aquí en el sistema pasa exactamente lo mismo, mire, acá estamos viendo también lo mismo de la configuración, mire, la clase C. En este caso, mira, acá estamos viendo ya como una pautica, mire. Nosotros estamos ubicados en la clase C, mira, 192 al 223, ¿cierto? ¿Dónde exactamente? Mira lo que yo les acabo de decir. Ya todo lo demás está estipulado, o sea, todo esto nos lo da el proveedor de internet, ¿cierto? Red y red. O sea, no, eso yo no lo puedo cambiar ya, o sea, yo lo único que puedo cambiar es el host de donde me está conectando, ¿sí? ¿Que de cuánto puede ser? De 8 bits, ¿cierto? Es lo único que me cambia. Nos vamos a dar cuenta cuando nosotros, si no crítica, igual no podemos apagar los equipos para hacer esa prueba porque nos salimos del sistema, pero como vamos a tener la otra clase, ahí es donde vamos a ver, les voy a dar la comparación, pero mira, aquí ya nos lo estaba, mejor dicho, por dibujo nos lo está dando clarito. Todo esto ya nos lo da nuestro proveedor de internet y lo único que cambia es nuestro último dígito. En algo otro sí vieron por lo que era la categoría, espérate un segundo. Mira, esto sí ya es configurable para el sistema. Y mire, los de la clase A. Miren que usted acá dice, el direccionamiento de la clase C es el que se utiliza más frecuentemente las direcciones originales, ¿cierto? Este espacio de direccionamiento tiene un propósito de admitir redes pequeñas con máximo de 254 hosts, ¿cierto? La dirección de clase C comienza con el binario 110. Por lo tanto, el número menor puede representarse, que es el que tenemos acá, que es 192, es con el que inicia exactamente. 192 y termina con el 223 que se representa con esta parte de notación cuando lo trabajamos con ceros y unos. Si la dirección contiene un número entre 192 y 223, el primer octeto es la dirección de la clase C. Ya miramos acá donde nos dice la clase B. Mira, se utiliza en los primeros, exactamente, los dos primeros ya exactamente vienen también determinados y los demás sí ya son los que se especifican según los requerimientos y protocolos de la compañía. Estaba de la 128 a la 191, ¿cierto? Que son los inicios, acuérdate. O sea, digamos allá no sería ya 192, sino sería un ejemplo.
128.163.7.20, un ejemplo, ¿cierto? Dependiendo exactamente. Por eso es que todo ya está por especificado por protocolos. Nuestra clase A, exactamente, mira lo que nos dice, es un diseño de redes para tamaños extremadamente grandes, ¿cierto? Y va desde la 1 hasta la 126, ¿cierto? Por eso es que yo les decía, yo no puedo cambiar mi IP, o sea, en el rango que nos dan, sí, ¿cierto? En ese rango, pero yo no puedo cambiar o sea, como mi jerarquía, los protocolos, porque estos ya son lo que yo les decía ayer, las normas y los procedimientos que tenemos para establecer las IPs. Entonces acá, tarán, acá ya vienen las clases E. Todo eso es dependiendo de la empresa, por eso es que a veces dependiendo el tipo de empresa. Mira, acá está la tablita que nos da como exactamente el rango. Mire, la clase A de la 1 a la 126, la clase B de la 128 a la 191, la clase C, que es en la que estamos nosotros, 192 a la 223, la clase D 224 a 239 y la clase E de la 240 a la 255. ¿Sí? Y ahí nos da en su notación de ceros y uno nos da también su equivalencia. ¿Listo? Mira, acá nos está especificando exactamente, mire, este es otro tipo de dirección, 176.10.0.0. ¿Esta a qué rango pertenece? Espera, vamos un momentico más para atrás. Esa estaría en la clase B, ¿cierto? Entonces, bueno, por el momento hasta ahí les dejo lo que es la dirección IP. Ya el día de mañana vamos a ver lo que es el uso de compartir, ¿cierto? ¿Por qué compartimos archivos? ¿Cómo hacemos la instalación de impresoras? Ah, acá hay una parte importante, espérame, ya les voy a compartir una parte que debemos tener en cuenta cuando nosotros queramos compartir este que creo que no les dije, cuando nosotros queramos compartir nuestros recursos, ¿sí? Entonces aquí en nuestro uso avanzado debo tener en cuenta exactamente cuando ya quiero compartir mis recursos que tenga activado el uso de redes. Si yo no tengo activada esta función, no puedo, o sea, no puedo ni ver si hay impresoras configuradas Wi-Fi, si hay equipos conectados, no lo puedo determinar. De pronto por el CMD puedo saber qué equipos de pronto, si ya identifico las IPs, puedo saber qué equipos están conectados, pero acá por este entorno gráfico no lo podría yo ver. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Que nos active las redes. Si ya dependiendo si yo tengo impresoras o no, exactamente, ya depende yo de lo que yo necesite, le dictamos esas opciones. Una parte importante si ya yo quiero acceder a un equipo. Esto es si yo quiero acceder a un equipo, ¿cierto? Si no, o sea, si yo sé que mi información es importante y no quiero verdaderamente que nadie acceda a él, le dejo activada esta función, activar el uso compartido de protección por contraseña. ¿Sí? A este equipo se la dejé hasta ahorita y vamos a ver por qué. Porque cuando yo voy a ingresar, bueno, que creo que se me apagó. Pero lo prendemos de nuevo. Cuando yo voy a ingresar al computador, sobre todo en las versiones de Windows 10 para acá, ellos utilizan una contraseña, ¿cierto? Nos aparece con una contraseña. Entonces, aquí cuando estamos... No, ya se me fue. Ya se me fue el equipo que tenía conectado. Voy a ver si lo logro conectar. Ah, ya. Míralo. Entonces, en este momento me está pidiendo... Ay, es el que no era. Ahí no tengo nada compartido por el momento. Mira, si yo quiero ingresar al equipo con terminal 13 que tengo yo acá, ¿cierto? Él me pide una contraseña, un usuario y una contraseña. Entonces, cuando yo necesito quitar esta opción para ver los recursos de
del computador que está vinculado a la red. Exactamente. Me vengo acá y le digo que me desactive. ¿Por qué no lo tengo desactivado ahorita? Porque no he reiniciado el equipo. El equipo está tal cual, entonces no lo deja por el momento, no nos deja ver eso. Pero eso es lo que yo tengo que hacer en caso de que a mí se me presente el inconveniente. No, pero si yo ya le di compartir, ya le di detectar. Entonces cuando a mí se me presenta ese inconveniente es porque tengo activa esta función. ¿Listo? En este momento para aceptar los cambios me toca reiniciarlo, pero no. Por el momento no lo vamos a hacer para poder hacer el ejercicio la próxima clase. Listo. Entonces ya espero que lo de IP les haya quedado claros, para que en la próxima clase podamos ver los protocolos, ya las configuraciones, la seguridad, ¿cierto? Entonces, quiero, digamos, para que descansen un poquito de tanta teoría, porque yo sé que esta teoría siempre lo cansa a uno, quiero mostrarles un videito de cómo hacer el ponchado del cable UTP. Es muy sencillo. Que hay que tener en cuenta que hay dos tipos de configuración de ponchado, ¿cierto? Entonces, dependiendo el que yo necesite, porque si ya digamos yo estoy en una empresa que ya tiene ese tipo de jerarquía, pues yo me guío y eso la veo muy fácil. Por la terminal yo veo exactamente por cómo está iniciando, ¿cierto? Entonces voy a mostrarles el videito y les voy explicando cómo, cómo, cómo identificar. Igual es muy sencillo porque sencillamente ambas se inician en café blanco, pero terminan, una termina con naranja y la otra termina en verde. Entonces yo identifico muy fácil cuando yo veo una terminal, ¿cierto? Un RJ45, identifico muy fácil cuando verdaderamente estoy utilizando un protocolo o el otro. Entonces vamos a compartir esa presentación para que descansen un poquitico, igual mañana, porque no les quiero meter más teoría ya en este tiempo que queda, que este video es chiquitico. Entonces ahí nos están mostrando como las herramientas que yo necesito, nos dice el porqué de la importancia. Una ponchadora, un cable UTP, que como les decía yo ayer en los tipos de cable es el que más se utiliza, ¿cierto? Los conectores RJ45. Entonces tenemos que buscar el cable que ya sea de la medida que más o menos calculamos que necesitamos, desde nuestro equipo que necesita internet hasta nuestro router. Y para solucionar esto, lo ideal sería que aprendamos a cómo ponchar un cable UTP y armar nuestro propio cable de red. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que los elementos que vamos a utilizar son capuchones. En este caso los capuchones no son obligatorios, o por decirlo así, sí, no es que si no tenemos los capuchones no vamos a poder ponchar nuestro cable, vamos a poder tranquilamente ponchar nuestro cable. Pero ¿para qué utilizamos estos capuchones? Que muchas personas dicen, no sirve de nada, preferible no lo usamos. Pero no es así. En realidad estos capuchones lo que nos va a permitir es proteger a nuestro conector RJ45, proteger lo que es esta cabecita de aquí, ya que suele ser muy frágil. Y también lo que hace, y su función más importante, es que cuando DVR, que es en nuestra computadora, esté conectado directamente con un cable a nuestro router y no sabemos cómo ponchar este cable, o muchas veces tenemos que buscar el cable que ya sea de la medida que más o menos calculamos que necesitamos, desde nuestro equipo que necesita internet hasta nuestro router. Y para solucionar esto, lo ideal sería que aprendamos a cómo ponchar un cable UTP y armar nuestro propio cable de red. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que los elementos que vamos a utilizar son capuchones. En este caso los capuchones no son obligatorios, o por decirlo así, sí, no es que si no tenemos los capuchones no vamos a poder ponchar nuestro cable, vamos a poder tranquilamente ponchar nuestro cable. Pero ¿para qué utilizamos estos capuchones? Que muchas personas dicen, no sirve de nada, preferible no lo usamos. Pero no es así. En realidad estos capuchones lo que nos va a permitir es proteger a nuestro conector RJ45, proteger lo que es esta cabecita de aquí, ya que suele ser muy frágil. Y también lo que hace, y su función más importante, es que cuando llevamos desde, una distancia ya 10, 20, 30, 40 metros nuestro cable y pasa señor, por varios lugares, no sabemos Cuéntame, Roosevelt. Señor. Esto en el cableado de las cámaras cambia Sí, ¿qué? sí, ahí en el cableado de las cámaras cambia la configuración.
porque acá utilizamos los Sí, 8. Acá utilizamos los 8. exactamente. Sí, En exactamente. la cámara, en las cámaras se utiliza lo mismo, pero revertidas. Ujú, sí, y no, y en algunas utilizan 4. 4 nomás. Sí. Sí. O sea, O pues sea, yo no, depende, o sea, yo te- depende a veces o también, sea, ¿sabes qué es? en la- Porque es que ahora las cámaras, digamos, antes se llamaba el famoso DVR, ahora tiene otro nombre. Bueno, pues es casi lo mismo, el voy a disco duro. consultarlo. Sino que como las de hoy en día ya vienen es Con dirección con IP. Wi-Fi y todo Ajá. eso. Sí, y también ya vienen con su dirección Entonces, IP. pues ya, Sí, sí. mira, exactamente. Esto esto, En- pues digamos que yo en algunos casos exactamente lo que su merced dice es revertido. O también utilizan solamente 4. De los 8 pares utilizan 4. La verdad nunca le he investigado por qué, pero sí los he visto únicamente. Yo en cuanto a cámaras no es que trabajé mucho, pues pero los he pues visto. yo he manejado lo que es de cuestión de lo del internet, pero lo que es para cámaras no. Pero sí más o menos tengo la razón de que se maneja el mismo cable Sí, sí, el y cable sí. el circuito va de otra forma para que le dé la energía. Ujú, sí, esos traen o sea, la corriente sí es por 12 voltios de las cámaras. Esa sí la he visto siempre. Esa es de 12 voltios, lo que es la corriente. Pero bueno, igual déjame, igual investigo cómo va la que, en el caso que ellos utilizan, porque yo he visto en algunos casos exactamente que ellos solamente utilizan 4. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar viendo el video y tranquilo que ahí vamos resolviendo las dudas. Igual esas dudas me las pregunta que por lo menos en el tema, yo de cámaras he visto algunas configuraciones, no muchas, pero también exactamente podemos aclarar esas dudas, claro, porque eso tiene que ver con la parte electrónica. Ya seguimos compartiendo el videito. El ponchado igual en relatividad es muy fácil. Simplemente, yo no sé si, bueno, ahorita miramos el dibujo inicial. ¿Cómo reconocer cuál es el cable, cuál es el un extremo y cuál es el otro extremo? Ya que, por ejemplo, tenemos varios cables que atraviesan la misma ruta, pero no sabemos cuál es cuál. Entonces, si solo tenemos ponchado nuestro cable de esta forma, vamos a ver todos los cables iguales. Pero si utilizamos capuchones de color... ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos, inmigrar con su familia como profesional y poder trabajar? colores, por ejemplo, este cable va a tener un capuchón azul. Este capuchón es el Voy a protector y eso nos ponerle ayuda a que al las otro extremo un cabecitas capuchón azul. no Puede se dañen recorrer que tanto. ese 30, 40, 50 metros, Mira. pasar por cualquier lado, por cualquier ruta, y yo siempre voy a poder reconocer mis dos puntas. Mientras que si no utilizo mis capuchones, simplemente voy a tener los conectores RJ45 y me va a ser muy difícil reconocer cuál es su otro par, ¿ok? Esta es su principal función: ayudarnos a reconocer los pares y proteger nuestro conector RJ45. El segundo elemento que vamos a utilizar son nuestros conectores RJ45. En este caso son categoría 5. Estos conectores lo que van a hacer es, bueno, primero el conector tiene lo que son 8 pines, el cual lo vamos a ver que tiene una como tipo ganchito o un tipo cachito. Ese ganchito es el que Para nos protege introducir el el cable capuchón. lo tenemos que voltear, es decir, que el cachito esté abajo y los pines Ajá. los tengamos de frente. Tenemos en nuestro conector RJ45 lo que son 8 pines para nuestros 4 pares trenzados, es decir, cada pin va a ir con un cable. Acá donde él nos explica lo de la posición del RJ45 cuando lo voy a ponchar. Voy a tratar si la capturo nuevamente. Exactamente, lo debo tener así como él lo dice. Exacto, ahí. Esa es mi forma yo de introducir el cableado, así como él lo tiene, ¿cierto? Que el clic ese quede hacia abajo y yo, o sea, coloco mis 8 cablecitos ahí en la configuración exactamente. Ahorita revisamos nuevamente cómo van las dos configuraciones, porque son dos configuraciones de colores que van. Entonces ahí revisamos cómo es el tema. ¿Alguien me está preguntando algo? No. Son Si 8 alguna cosa me pines, hablan, tranquilo. el cual lo vamos a ver que tiene una como tipo ganchito o un tipo cachito. Para introducir el cable lo tenemos que voltear, es decir, que el cachito Ajá, esté así, abajo y así los es como pines tiene los que tengamos de quedar con frente. el momento que yo introduzca Tenemos en nuestro conector cables, esa es la RJ45 lo que son configuración que debe 8 pines para nuestros 4 pares trenzados, es decir, cada pin va a ir con un cable.
y esto va a permitir que exista conexión desde el un extremo hacia el otro extremo de nuestro cable, ¿ok? Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver lo que es nuestro siguiente elemento, que es muy importante. En este caso tengo una ponchadora. Esta ponchadora es básica. Tenemos una cortadora, una peladora de cable y nuestro orificio para nuestro conector RJ45. Y aquí tenemos lo que es un trozo de cable RJ45, que obviamente puede ser más largo, ¿no? Puede tener tranquilamente, mientras respetemos lo que son sus distancias máximas, podemos abarcar el metraje que queramos, ¿ok? Ahora, lo primero que vamos a hacer para aprender a poncharlo de forma correcta, porque suelen cometer muchos errores las personas que simplemente ponchan el cable por armarlo y no se dan de cuenta que cometen ciertos errores técnicos. Por ejemplo, que cuando pelamos nuestro cable, siempre en nuestro conector RJ45, el último espacio de la parte blanca debe introducirse en nuestro conector, no puede quedar por fuera. Eso debe nos estar asegura introducido que en no nuestro conector para que de esta manera al momento de ponchar también exista cierta presión en el recubrimiento de nuestro cable, y esto va a ayudar a que tenga mayor resistencia y que no se pueda arrancar fácilmente. Mientras que si solo tenemos los cables en su interior, se va a poder arrancar fácilmente, ¿ok? Bueno, para aprender a cortar, armar nuestro cable, vamos a tomar un extremo del cable y vamos a calcular alrededor de unos 3 centímetros. Estos 3 centímetros los calculamos y lo que vamos a hacer es, con ayuda de nuestra peladora, como podemos ver aquí tenemos una parte redonda donde ingresa nuestro cable. Y bueno, calculamos más o menos unos 3 centímetros y lo giramos, ok. Vamos a girar para que nuestra peladora corte el cable. Ahora simplemente alamos y listo. Tenemos más o menos unos 3 centímetros de cable ya pelado. Todo cable UTP va a tener lo que son 4 pares trenzados y va a venir con este pequeño hilo de nylon. Lo que hace este hilo es que si nosotros lo jalamos va a ayudar a pelar todo el cable. Se va a ir pelando todo el cable, pero como no queremos esto, lo podemos cortar con una tijerita, ¿ok? Ahora tenemos aquí lo que son nuestros 4 pares trenzados. El cable UTP tiene un par verde, un par naranja, un par café y un par azul. Entonces aquí al lado les estoy poniendo lo que es la imagen de nuestro estándar que debemos respetar, ya que, como le expliqué en un video, el hecho de que tengan colores no es que un cable es diferente del otro. Todos los cables son de cobre, o bueno, en su mayoría de cobre, algunos vienen bañados en cobre, y prácticamente todos los cables son iguales. Los colores lo que nos sirve es para identificar el un extremo del cable con el otro extremo del cable. No es que cada cable es diferente uno del otro, no. Y si algunos me preguntan, ¿y por qué utilizamos un estándar y no ponchamos el un extremo igual que el otro extremo y con eso ya debería funcionar? Sí, correctamente va a funcionar, pero ¿cuál es el problema? Que si cada persona ponchara el cable como se le dé la gana, tendríamos una infinidad de combinaciones. Que cuando, un ejemplo, alguien instaló, yo que sé, un gabinete, y en el gabinete tenemos varios conectores que se rompieron, y nosotros empezamos a revisar y vemos un ponchado, otro ponchado, otro ponchado, otro ponchado, otro estándar. Va a ser muy complicado realizar lo que es un mantenimiento o solucionar el problema de estos conectores. Por lo tanto, existen 2 estándares que están calificados, y estos estándares son el estándar A y el estándar B. Estos estándares lo que nos permite es tener sería 2 formas de poder ponchar nuestro cable, y que cuando otra persona venga y revisa, ya sabe cómo tiene que poncharlo, sabe que si está correctamente ponchado o no está correctamente ponchado, ¿ok? Por lo tanto, existen 2 estándares que están, y que Mira, cuando otra persona ve... Exactamente, lo que él dice es muy cierto, exactamente. O sea, de que, porque lo que nos identifica cada color es cómo vamos a utilizarlo cómo vamos a ponchar nuestros cables.
Pero exactamente, ya existen estos dos estándares o estos dos protocolos, que es lo que nosotros hablamos, por eso existen los protocolos de red. O sea, yo no puedo ir haciendo las cosas como yo quiera, ya hay ciertos estándares. En este caso, para los ponchados existen estos dos, ¿cierto? Que ya son los que siempre uno ve. O sea, digamos, usted ve los cables ponchados y siempre usted les ve o esta o la jerarquía A o la jerarquía B, ¿sí? ¿En qué cambian? Mire, usted se da cuenta, mire acá, café, blanco, café, verde, blanco, azul, azul, blanco, verde, naranja y blanco, naranja. Y mira acá lo que yo les decía, uno termina en blanco, naranja y acá termina en blanco, verde. Pero lo que cambia es muy poquito. ¿Por qué? Por la jerarquía. Eso ya, digamos, exactamente, ya ellos identifican y cuando ya, digamos, vamos a hacer una reparación o algo de una terminal, pues ya exactamente usted dice, ah, bueno, ¿en cuál estándar termina? Sí, porque ambos empiezan por café y café blanco. Entonces ya lo que uno mira, bueno, en verde y blanco verde o en naranja y blanco naranja. Entonces, con el solo hecho de usted mirar eso, ya sabe cómo va a ponchar su cable para no tener que cambiar las dos puntas. Eso le ahorra tiempo y además que a veces hay algunas puntas que están cuando tenemos esos concentradores que están encerrados, que no sé qué. Entonces uno va descartando cuál de las dos puntas es la que necesita cambiar. Generalmente la que más se daña es la que está conectada al equipo. Las que están en los concentradores cuando son ya esas oficinas no se dañan tanto porque esas están allá guardaditas, nadie las toca. Lo que más se daña es el del terminal de nuestro equipo, que sí evidentemente lo estamos manipulando o pasamos y lo tropezamos, bueno, alguna cosa. Esos son los que más se dañan, los que están en los concentradores generalmente no. Entonces eso nos ayuda a ahorrar tiempo. Benguir revisa, ya sabe cómo tiene que poncharlo, sabe que si está correctamente ponchado o no está correctamente ponchado, ¿ok? Nos sirve más para identificar o ayudar al resto de personas a tener un solo estándar en el orden de los cables, ¿ok? En este caso yo el que suelo usar es el estándar A, el cual me dice que los colores que van a ir en orden, va de izquierda a derecha, va a ser verde blanco, verde, naranja blanco, azul, azul blanco, y naranja, café blanco y café, ¿ok? Y un tip que siempre utilizo es según el estándar A o B que voy a utilizar. Otra cosa antes de empezar a ponchar el cable, utilizamos lo que son cables directos y cables cruzados. ¿Para qué nos sirven los cables directos y los cables cruzados? El cable directo nos sirve para conectar equipos de diferente tipo. Por ejemplo, mi router va a conectarse con una computadora. El router y una computadora son distintos, utilizamos un cable directo. Pero si voy a conectar un router con otro router, no puedo utilizar un cable directo, tengo que utilizar un cable cruzado. ¿Y qué quiere decir que el cable sea directo cruzado? Si el cable es directo, va a tener el estándar A en el un extremo y el estándar A en el otro extremo, o va a tener el estándar B en el un extremo y el estándar B en el otro extremo, es decir, ambos extremos van a estar ponchados por el mismo estándar. Pero Sí. si nuestro cable es cruzado, en el un extremo va a estar un estándar A y en el otro extremo vamos a tener el estándar B, ¿ok? Por eso es muy importante saber cuándo utilizamos un cable directo y cuándo un cable cruzado. Ahora, para poder ordenar mejor los cables, siempre utilizo esto. Acomodo antes de abrir los cables el par verde primero, el par naranja segundo, el par azul tercero y el par café cuarto. Los ordeno de esta forma. ¿A qué me ayuda esto? A que cuando yo los empiece a destrenzar sea más fácil ordenarlos. Voy a destrenzar el segundo par, que es el naranja. Ok. Y voy a destrenzar el tercer. ¿Cuál es el sistema de tratamiento de aguas residuales más usado aquí? Ya vamos a acabar, unos 2 Que es minutos el regalemos azul. que ya vamos a acabar. Y ahora voy a destrenzar el cuarto par, que es el café. Ok, listo. Entonces voy a empezar a ordenar los cables según el estándar A. Verde blanco, verde. Naranja blanco, azul, azul blanco, naranja, café blanco y café. Y si nos damos cuenta, fue mucho más fácil ordenar nuestros cables y no tenemos uno montado sobre otro, como podemos ver aquí. Lo voy a acercar un poco más, ¿ya? Si se fijan, tengo los cables sumamente ordenados y
Sí, de esto también depende o sea, el que cuando yo inserte los cables en la terminal RJ45 nos queden exactamente en esa posición, porque si yo no los organizo bien antes de introducirlos ahí, corro la posibilidad que cuando los inserte se me corran, o sea, de pronto se cambie de posición el blanco verde con el azul, entonces ahí ya cambia mi jerarquía. Entonces eso lo debo tener en cuenta, que nos queden bien de una vez bien establecidos para cuando yo los introduzca en el RJ45 no nos cambien. Y no están uno montado encima del otro. Ese tip siempre lo utilizo. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro dedo sobre el final de nuestra cubierta y voy a empezar a presionar y a deslizar mis dos dedos haciendo presión sobre el cable hasta que sienta que el cable se caliente un poco, ¿ok? Voy a empezar a deslizar esto y al mismo tiempo a juntarlos, ¿ok? También puedo hacerlo de esta forma. El objetivo de esto es que al calentar lo que es el cable, lo que logro es que tenga mayor flexibilidad y se puedan juntar mis pares, ¿ok? Espero que se junten y listo. Más o menos puedo ver que mis pares se han juntado. Tengo verde, verde blanco. Aquí tengo mezclado el Sí, azul, entonces voy a ponerle todo eso debo tenerlo en naranja, cuenta. azul, azul blanco, naranja, café y café blanco. Listo, los ordené. Voy a hacer un poco más de esto y cuando ya tenga juntos los cables, lo que hago es buscar un punto en el cual los pueda cortar todos en común y voy a cortar aproximadamente unos 1,5 centímetros de los cables, ¿ok? Entonces voy a tomar y listo. Me quedó un pedacito por aquí. Corté los cables y si nos damos cuenta todos quedaron en una sola medida. Esto es muy importante, que todos queden igual. ¿Por qué? Porque al introducirlo en nuestro conector RJ45 y uno queda más largo que otro, ¿qué es lo que va a pasar? Que uno va a correr el riesgo de no tener contacto. Ahora, ¿cómo los introduzco? Siempre, como les dije, tiene un ganchito, eso va para abajo y de esta forma los empiezo a introducir los pines y verifico que no se me mezclen en el orden, ¿ok? Ahí es donde debo Vamos tener en viendo cuenta que me entren queden bien. exactamente Y voy comprobando. con el estándar que nos piden, precisamente porque en la Ok, otra punta aquí deben se me quedar tal cruzaron. cual. Sí, veo que aún no están completamente rectos. Mira, lo que entonces, hago es exactamente, deslizarlos los una vez alisamos. más hasta intentar igualarlos. Sí, deben estar bien lisos. El secreto Y está en los dejarlos bien introduzco. lisitos, bien planitos, ¿Ok? con Lo que el dedo debo lograr exactamente es que cada cable entre en un espacio del pin, ¿ok? Y verificamos que la Una vez que terminal ingresaron, voy a verificar en la que estén parte trae como una respetándose el parte metálica, que aquí se me metálica, no mezclaron sino un como poco, ¿ok? doradita, Voy a ordenarlos nuevamente, verde, que es la que blanco, inserta. verde, Ahí nos deben quedar, naranja, que blanco, todos lleguen al borde. azul, Y ahí azul, por lo menos se blanco, nos descuadraron exactamente. Eso es lo que hay que evitar naranja, que nos suceda. Siempre café le digo, blanco siempre y los café. planchamos bien. ok. Otra vez los ordené y voy a volver a igualar sus puntas ya que se me Sí, porque cuando desigualaron, les hacemos ¿ok? ese deslizamiento con el dedo, el cablecito interno se nos corre, nos queda solamente como el cauchito. Una vez que están Por eso igual cada todas vez que las los puntas, tomo el aplanchamos, conector toca otra vez volver a y cortar un los voy a poquitico intentar la introducir la punta. una vez más. Listo, esta vez ingresaron todos de una forma correcta y compruebo antes de poncharlo que esté verde blanco, verde, naranja blanco, sí. azul, azul blanco, naranja, café blanco y café. Y aquí viene la parte importante, como les dije, El revestimiento. entre la cubierta del cable y el cable no puede quedar lo que son espacios, sino tengo que presionarlo y si me doy de cuenta, mi cubierta blanca ya ingresó dentro de mi Sí. conector. Esto quiere decir Así que lo como está estamos esta imagen ponchando ahí. de una forma correcta. Ahí. Ahora introducimos en el orificio de nuestra ponchadora y presionamos hasta escuchar un pequeño clic. Pudimos escuchar ahí un clic, eso quiere decir que nuestro cable ya está ponchado, ¿ok? Y como podemos ver, nuestro cable quedó completamente ponchado, sin cables al aire, ¿no? Nuestra cubierta blanca también ingresó en el conector y tenemos una mayor seguridad. ¿Listo? Entonces ahí ya vimos nuestro ponchadito. Mañana el viernes apenas ingresemos a la clase, vamos a ver cómo se comprueba. Aunque pues yo creo que ya muchos lo saben, cuando yo conecto los dos conectores tanto en mi computador como en el router, nos prende una lucecita, ¿cierto? Ahí yo sé que mi cable sí está funcionando o no está funcionando.
Listo, muchachos, los dejo porque les pasé unos minuticos, entonces ya los dejo, que descansen. Roosevelt, tranquilo, yo reviso su plataforma eh, el lunes en académico y miramos, aunque sí, yo revisé y vi que habías adelantado varias actividades, entonces esperemos a ver que todo nos se quede bien, a ver si alcanzas a ingresar en el proceso de grado, ¿listo? Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, por favor, me la comunican por el WhatsApp y nos estamos viendo el próximo viernes, ¿listo, muchachos? Que descansen, feliz fin de semana, ¿listo? Que me les vaya muy bien. Hasta luego, que le vaya bien, profe. Bueno, Profe, todavía Roosevelt, no se le va a olvidar de lo que le pregunté, ¿listo? sí, Que perfecto, me haga el no, favor. no se preocupe que para la próxima clase tenemos ese datico, ¿listo? Listo, gracias. Listo. Gracias, Mireya, que profe, estés muy bien. Que descansen.